El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, de solo 21.000 kilómetros cuadrados de territorio, se había convertido en noticia internacional. Décadas de regímenes militares que oprimían a la oposición encontraban la resistencia de obreros, campesinos, estudiantes y de organizaciones populares, fenómeno que se multiplicaba en muchas partes de Latinoamérica. A partir de los años 70, también encontraban la resistencia de 5 organizaciones guerrilleras dispuestas a derrocar la dictadura. El año de 1980 se convertiría en uno de los más sangrientos de la historia de El Salvador. Asesinatos de campesinos por el ejército en el mes de febrero. Aguilares Suchitoto, 70. Chalatenango, 50. Morazán, La Unión, 41. En marzo, un escuadrón de la muerte dirigido por Roberto Dawison asesina a Monseñor Romero mientras oficiaba misa. En mayo, más de 600 campesinos son masacrados por el ejército salvadoreño en complicidad con el ejército hondureño en el río Zumpul. Con esos niveles de violencia, la oposición civil consideraba cerrados los espacios públicos y solo encontraba espacio en la Catedral Metropolitana y la Universidad Nacional. El antecedente era claro. Están registradas muestras de televisión cuando los que eran comandantes guerrilleros con las caras tapadas en el Auditorium de Derecho, cuando un señor que también fue ministro de Educación en tiempo de la Junta, después pasó a la FMLN hasta con una peluca, no sé cómo era la cosa ahí que andaba. Yo creo que esas imágenes están frescas, pero yo insisto, en ese momento los que ahora están también lamentando esas muertes, tuvieron que haber tenido el decoro y decir, yo no entro a esa universidad mientras no salgan esos caras tapadas, barbudos, peludos, que andan con armas, bombas, pistolas, etcétera. Que no hayan habido espacios de reuniones, de congregaciones, eso de falso también. Y no después salieron reuniéndose en el Cerro de Guazapa, reuniéndose en Perquín, reuniéndose en las zonas montañosas del país. Yo creo que físicamente eso no es correcta, esa afirmación que ellos hacen, ¿verdad? Se reunían en casas clandestinas, ahí lo cuentan muchos de los que fueron comandantes de la guerrilla, otros que ya están muertos, que el mismo Roque Dalton lo cuenta, pues que lo anduvieron de casa en casa clandestina. O sea que tenían lugares de reunión, espacios donde reunirse. El ejército también había infiltrado la Universidad Nacional en esa época y había muchos informantes que pasaban sus reportes en forma periódica de todo lo que se estaba dando aquí en la Universidad Nacional. Inclusive tengo entendido que fueron penetrados los mismos movimientos estudiantiles. Yo recuerdo, y esto es como una anécdota que le voy a contar, que en esa época escuché la conversación yo de dos personajes importantes, políticos y militares, que estaban hablando sobre el problema universitario. Y salieron ahí ideas descabelladas, ¿verdad? Que se comentaron, que yo no sé si finalmente, digamos, se pusieron en marcha. Y una de ellas, la que quiero yo comentar, es que alguien decía de que había que mandar a vender drogas aquí a la Universidad Nacional, marihuana y otro tipo de drogas, para que los estudiantes las consumieran, y eso iba a corromper un poco, digamos, estos movimientos estudiantiles y ese fervor revolucionario que había, porque los estudiantes iban a dedicar más a la droga que a estar pensando en problemas de carácter político. La Universidad Nacional había sido intervenida por los militares en 1960, aún antes de que se formaran las organizaciones guerrilleras. Luego del ataque a la marcha del 22 de enero, una de las más grandes de la historia del país, muchos manifestantes se refugiaron en el campus central, pero no lograban salir por el cerco militar. Pero como ya teníamos 3 días estar sin agua, sin comida y sin nada, entonces nos cayó una llamada de Elena Fuentes y nos dijo que todos los que éramos trabajadores de la universidad que saliéramos, ¿va? Que ellos nos iban a dar un salvoconducto, pues que no nos iba a pasar nada y que salíamos por el portón. Por decirte algo, fue a las 12 del mediodía que nos dijo salgan a las 12 del mediodía y sale por el portón principal. Cosa que nosotros lo hicimos porque la verdad es que ya estábamos cansados, pues teníamos ya 3 noches y 3 días de no dormir y estar aquí, pues. Y ese día
Cuando nosotros íbamos saltando, unos guardias dispararon, me cayó el balazo a mí. Estando baleado así, todavía no estoy, por cierto, en un noticiero salimos tirados en la calle ahí del Blum. El cerco militar a la Universidad de El Salvador se iba estrechando más y más. 5 meses después, bajo el mando del coronel Elena Fuentes, entran los militares al campus central. Yo era el decano de la Facultad de Odontología. Estaba precisamente en la oficina del decanato, que estaba ubicado en este edificio verde que está acá, y oímos que habían balazos, oímos ruidos de balas al costado norte de la universidad. Pensamos que era parte del hostigamiento, porque esto de la ocupación militar de la universidad no es un hecho aislado, sino que viene precedido de una serie de agresiones a la universidad. Pero de repente el pánico en la ciudad universitaria cundió y empezaron a correr estudiantes que estábamos trabajando normalmente, ¿no? en las actividades académicas, corrían de un lado para otro y empezaba a haber la invasión de tropas combinadas del ejército con policía de Hacienda y Policía Nacional que entraban al recinto universitario. La gente tenía la idea de que la guardia se metió, claro, la guardia como todo el tiempo pasaba alrededor de la universidad, la guardia, la Policía Nacional, dándole vuelta a la universidad como que era algo ya normal, ¿verdad? Entonces la gente estaba con aquella psicosis de que se iban a meter. Sí, la verdad que yo era estudiante de periodismo en ese momento. Y como te digo, estábamos acá abajo, este era un salón, ¿verdad? No es como está en este momento, ¿no? Que es todo acondicionado, pero yo era un estudiante en ese momento y estábamos en clase de radio y televisión, ¿verdad? Cuando se empezaron a sonar el traqueteo de la metralla y disparos por todos lados. Entonces los profesores en ese momento nos dijeron, miren, vámonos porque en este momento como que hay una toma, ¿verdad? Y salimos todos en desbandadas buscando las salidas. Unos salieron por el lado de aquí de ingeniería y otros por el lado de medicina. O sea, tratamos la manera de buscar la parte central. Aproximadamente a las 11 de la mañana comenzó a escucharse una pequeña balacera. Balacera que fue arreciando en la medida que pasaban los minutos. Sin embargo, como en ese periodo era normal que hubiesen balaceras alrededor de la Universidad de El Salvador, y estando yo trabajando en la parte central de este edificio, en aquel entonces era de periodismo para la primera planta y matemática para la segunda planta. Bueno, nosotros estábamos en ese tiempo trabajando aquí en el edificio, en la tercera planta. Ahí trabajaba yo en la administración financiera. Y nos dimos cuenta cuando nuestro jefe nos dijo que veía varias personas de verdes que andaban allá en la cancha, ¿verdad? Porque de aquí arriba bien cabal agarra allá la cancha, lo que es el complejo ahora. Entonces, al momentito que él nos dijo, ya se ven unos de verde que se han tomado la universidad, señoras. Al momentito empezaron a oír los disparos. Y vimos dónde nos refugiamos nosotros, en los escritorios. En 1980, la universidad tenía 2 centros regionales, uno en la ciudad de San Miguel, en el oriente del país, y otro en Santa Ana, en el occidente. En Santa Ana, la ocupación militar se dio el 13 de junio, el mismo día que un teniente del ejército había sido asesinado en las cercanías de la universidad. El problema fue con los soldados que estaban fuera de este predio, que empezaron a disparar. Y los que estaban adentro pensaron que a ellos les estaban disparando gente de aquí adentro. Todos estos ventanales que ustedes ven, no quedó un vidrio sano. Todos estos ventanales de vidrio, no quedó un vidrio sano. Nosotros nos ordenaron que nos tiráramos al suelo, boca abajo y con las manos extendidas.
El 26 de junio, el Centro Universitario de San Miguel arrendaba 6 diferentes locales. Cerca del mediodía, tropas del Ejército, Policía Nacional y civiles armados comenzaron a rodear las instalaciones. En ese momento no había vigilancia en ese local, no sé por qué. Y yo salí, cerré la puerta, era la única persona que estaba en el local. Y entonces, disimuladamente, como que si no pasaba nada, pero realmente estaban todas las autoridades afuera, allí en las esquinas y cada 20 metros. Y salí caminando hacia el oriente del local, y luego noté que había una persona o 2 personas que me iban siguiendo. Obviamente el día estuvo custodiado, pero en la noche entraron a los locales. Ya el siguiente día, 27, que llegamos para ver cómo estaban las posibilidades de ingresar a la universidad, estaba tomadas las instalaciones. Prueba de ello es que, por ejemplo, en el local donde yo le cuento que salí, el local 2, ahí se encontraba un bus de la universidad y apareció en el cuartel. Y durante los años 80, 81, 82, ese bus fue famoso, jalando tropa, jalando los músicos de la Tercera Brigada de San Miguel. También los vehículos, pick-up y todos los carros se los llevaron para el cuartel. El tractor, los implementos del área agrícola que estaban en el campo experimental, donde está ahora la facultad, fueron también usurpados y estaban allá en una hacienda que se encontraba en las faldas del volcán Chaparrastique, propiedad de un mayor de apellido Blanco. El impacto de la invasión militar se sintió mucho más en la sede central de la universidad, en la capital, San Salvador. El pánico era grande. Nosotros estábamos trabajando en las clínicas de odontopediatría con niños, estábamos trabajando con adultos, personas adultas en sus rehabilitaciones protésicas, y teníamos las clínicas llenas de pacientes. Los estudiantes estaban en sus clases normales y en sus actividades de laboratorio y clínica, y los profesores pues trabajando en la docencia. Al oír el ruido de la invasión, cundió el pánico y hubo que hacer una labor de calmar a las personas para que el pánico no fuera a hacer una agresión más entre la gente. Y se logró calmar. Los miembros de la comunidad